Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, en la tarde de hoy vamos a compartir un tema muy importante. Se llama la introducción a la educación financiera. Nos acompaña el día de hoy, pues, nuestra ingeniera Elizabeth Arroyo. Mi querida Elizabeth, por favor, bienvenida. Un gusto tenerte aquí y pues esperamos compartir algo sumamente chévere el día de hoy contigo. Me gustaría pues que nos comentes un poco de ti, por favor, y podemos comenzar. Un gusto, mi querida Eli. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la bienvenida y a todos ustedes bienvenidos a esta conversación que es sobre educación financiera, un tema interesante que nos agobia en estos días, cómo mejorar y tener unas finanzas más saludables. Mi nombre, como les dije, es Elizabeth Arroyo, soy ingeniera en administración en banca y finanzas, una maestría en gestión empresarial y experiencia en temáticas de finanzas, por supuesto, de banca, pero también de empresas, de negocios, de emprendimientos. Y estamos aquí para apoyarnos entre todos. Así que esta charla será abierta en el sentido de que todos ustedes podrán hacer sus preguntas a través del chat. Trataremos de responderlas hasta el final. Si es que alguna quedara sin responder, pues enviaremos un correo electrónico con las respuestas o de cualquier manera nos haremos presente. Este es un curso corto que nos llevará más o menos entre 1 y 2 horas, dependiendo de cómo profundicemos la temática. Así que bienvenidos y podemos empezar. Si quieres, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Y esto como es un tema ético, ¿no es cierto? Las finanzas es un tema ético que nos ayuda a tomar decisiones adecuadas. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué seguir una educación financiera? Pues para tener paz, para tener tranquilidad en nuestras vidas. Los recursos monetarios son un tema, primero es un recurso más, el dinero es un recurso más importante, sumamente importante, no el imprescindible en la vida, ¿verdad? Pero es el que nos permite tomar decisiones para razonar ante ciertos conflictos que tenemos en la vida y desarrollar la capacidad de emprender soluciones. Me dice que no se escucha el audio, María Gusta. ¿Los demás escuchan bien? ¿Alguien más? A ver, mis estimados, por favor, número uno, si nos escuchan bien. Sí, sí, ¿verdad? Nos escuchan bien. Mi querida compañera, de pronto estás en el teléfono, en algo, vuélvele a cerrar y habilitarle nada más. La sala está abierta para todos. De hecho, mi querida Eli, por favor, dale. Continuemos, muy bien. Bueno, porque la historia, ¿no es cierto?, nos muestra una tendencia a repetirse. Entonces, la comprensión de lo que significa el manejo del dinero de nuestras finanzas nos orienta a no repetir los errores que ya hayan pasado, sino nos orienta a analizar los riesgos y asegurar el éxito de de un buen manejo de nuestras finanzas. Recuerden que la historia ha evolucionado de economías de obsequio, de trueque, a monedas digitales durante los últimos 10.000 años. O sea que estamos hablando de un tema que es absolutamente actual. Podemos pasar a la siguiente pantalla. Y son 5 temas que trataremos de abordar, entre ellos las finanzas personales, las finanzas saludables, la cultura financiera, también cómo está estructurado el sistema financiero en nuestro país, Ecuador, ¿no es cierto? Y es que en el tema de finanzas personales tenemos que analizar 3 temas importantes. ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿Cómo podemos ahorrarlo? Y finalmente, ¿en qué podemos invertirlo y producirlo, permitir que éste se multiplique? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el beneficio de tener una buena gestión? Mejorarla. Es decir, nosotros tenemos nuestros recursos, cada uno a su manera, a su ingreso. Ninguno es mejor o peor que otro, sino la gestión de esos recursos es lo que nos interesa en este punto. Eh, Recordemos la pirámide de Maslow de necesidades, ¿verdad? Primero se satisfacen las necesidades básicas, como la alimentación, la salud, eso es importante. A veces nos olvidamos de
de esa necesidad básica para ser satisfecha, ¿verdad? Pero es una necesidad que primero la tenemos que satisfacer. Una vez que las necesidades básicas son satisfechas, entonces procedemos a tratar de ahorrar. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos dejar de satisfacer nuestras necesidades básicas por ahorrar, ¿verdad? Sino una vez que ellas han sido satisfechas, entonces damos el siguiente paso, que es el ahorrar. Comprender los beneficios. Luego de ahorrar, entonces comprendemos, vamos más hacia adelante. Ahora vamos a invertir. Después de ahorrar, a invertir. A veces algunos dejan uno de estos pasos del procedimiento y empiezan a invertir y dicen, bueno, ahí escucho que hay unas voces que me dicen que si invierto dinero voy a ganar un montón de dinero en menos de una semana, de un mes. Y claro, creemos que con eso nuestras necesidades se van a ver satisfechas. Y a veces no sucede eso, ¿verdad? No solamente nuestras necesidades no se ven satisfechas, nuestra familia se ve afectada porque no hemos pensado que podemos invertir y ganar un dinero fácil. Entonces, el objetivo que tenemos nosotros es de conocer cuáles son esos conceptos, esos instrumentos que nos permiten ahorrar e invertir, lo cual está relacionado con el riesgo y el retorno del dinero que estamos esperando. Es decir, podemos analizar cuáles son los beneficios de planificar adecuadamente el ahorro para las distintas etapas de nuestra vida y de nuestro entorno, tomando en cuenta que los seres humanos no somos todos iguales y que individualmente inclusive pasamos por diferentes etapas de la vida, por diferentes necesidades que tenemos. Podemos seguir a la siguiente pantalla. Y aquí he traído unas frases que ustedes me van a ayudar a resolver. Unos rotundos no, y está con la letra roja en grande. ¿Qué es lo que no debemos hacer? El uno es, no dejes de pagar tus deudas. Para tener unas buenas finanzas es necesario cumplir el compromiso que tenemos. Ustedes saben que en el sector bancario, que es el más cercano a las finanzas, es el especializado en el área de finanzas, pues te exigen tener un buen historial crediticio. En nuestro curso ampliado de 40 horas, este es apenas de 1 o 2 horas, nosotros podemos ver varias técnicas de cómo puedes adecuar el pago de tus deudas para mantener un historial crediticio favorable y que por lo tanto te conviertas, ¿para qué es necesario un historial crediticio favorable? Porque eres una persona de confianza. ¿En quién se puede confiar? ¿Con quién se puede uno comprometer en el largo plazo? Eso es tener un historial crediticio adecuado. Evidentemente, después de la pandemia, mucho más, a veces nos encontramos ante situaciones en donde las personas caemos rápidamente en un problema de deudas, por las razones que hayan sido. Pues existen mecanismos para poder salir adelante de estas. Si tú quieres ser un educador financiero, si quieres ser un asesor financiero de personas o de empresas, esta primera frase es la que fundamenta la asesoría financiera. No dejes de pagar tus deudas. Otro no rotundo es algo que ya mencioné hace un momento. No caigas en trampas para ganar dinero rápido. Sí, algunos tienen suerte, se ganan la lotería. Otros sí, han invertido en una acción que de pronto esa compañía sube como la espuma y al otro día la vende y logra salir. Sí, también hay especuladores que analizan, ahí viene una palabra importante que acabo de decir, analizan cuál es la situación del mercado financiero, invierten y retornan, logran retornos rápidos. Para eso necesitas varios elementos. Voy a dar algunos ejemplos de lo que necesitas para ganar dinero rápido. Primero, estar preparado. Segundo, tener dinero. Si no tienes dinero, no puedes ganar rápidamente. Tercero, analizar los riesgos, conocer, tener una infraestructura de investigación y conocimiento para no caer en las trampas en las cuales las personas, muchas personas,
se ven afectadas a lo largo de su vida. Y basta con abrir los periódicos del día de hoy para ver que existen muchísimas trampas por parte de varias personas, de varias organizaciones, que lo que hacen es tomar tu dinero. A ti te puede parecer a veces poco que alguien te diga, bueno, $10, $1, $5. Si eso multiplicas por 100 personas, por 1000 personas, por 1 millón de personas, pues ese es la ganancia que estas personas inescrupulosas hacen con tu dinero. Así que no es cuestión de $1 o $100. Tú no puedes perder tu dinero porque estás afectando a tu vida, a tu futuro y a tu familia. Tercer no, este es súper interesante, es no te endeudes por impulso. Claro, llega alguna fecha en especial, los almacenes se llenan de promociones, tú sales a comprar al supermercado o a alguna tienda en especial y te gusta algo y lo compras. Y lo compras y eres feliz con esa compra. Pues aquí es no te endeudes por impulso. Espera un ratito. ¿Qué tal si esperas un día, 2 días, una semana? Aguántate un rato. ¿Es realmente necesario adquirir aquello que tú estás pensando? No nos llenamos en casa de cosas inútiles, que no las utilizamos, que a veces están por demás y que, bueno, están ahí, ya tu dinero se fue. Entonces, no te endeudes por impulso. Piensa 2 veces, no, mejor 3 veces, no, mejor 5 veces antes de comprar algo. Si realmente lo necesitas, realmente va a ser algo necesario para ti, para tu familia. Bueno, si es así, ten buenas razones para comprar, no por impulso. Cuarto, no mezcles las finanzas personales con las finanzas del negocio. Y esto sucede muy a menudo. Más fácil es verlo si es que se tratan de empresas familiares, en donde la familia pues tiene su negocio y con el dinero del negocio le da al hijo para que se vaya en el bus. Eso estamos mezclando dos conceptos distintos que deben estar absolutamente separados. Ya te cuento que en nuestro curso ampliado, este tema lo vemos con muchas, con herramientas que le ayudan al negocio a diferenciar claramente cuáles son los rubros que tienen que ver con el negocio y cuáles son los rubros con los cuales la familia necesita vivir. Entonces, debemos de ser ordenados, organizados, separar las cosas, registrarlas como tales, ¿no? Como negocio, como familia, y resolver en cada situación qué es lo que se hace, sobre todo cuando se trata de la familia. No solamente es una la persona que decide o toma las decisiones sobre los efectos que van a aportar a la familia. Quinto, no, más difícil todavía, ¿no es cierto?, de cumplirlo. Nos pasa a menudo. No uses la tarjeta de crédito para tener efectivo o para gastos de consumo, para gastos cotidianos. Esa es una buena manera, este es un buen consejo para saber utilizar la tarjeta de crédito. El crédito debería ser de última instancia. Cuando requieres hacer una inversión más importante que comprar lo cotidiano y lo habitual en casa. Entonces, para hacer las compras de casa, no utilices la tarjeta de crédito. Difícil, ¿verdad? Muy bien. En cambio, sí tenemos unos sí para poder mejorar la gestión de las finanzas que son importantes. La primera que la he repetido, aunque no con estos nombres, sino a lo largo de esta conversación, que es gestiona tu presupuesto. Es decir, ideate, lo mejor es escribirlo, te cuento. Eso lo hacen los más grandes financistas, escriben. Escriben en una computadora, escriben a mano, escriben en un cuaderno, de cualquier manera, pero lo escriben. El acto de escribir significa que tú estás concretando la idea que tienes.
¿Por qué? Porque si se queda en la mente, a veces se confunde, se olvida, se pierde. El momento que escribes, que le registras, entonces se convierte ya en un paso importante. Así que lo primero que hay que hacer es gestionar el presupuesto. El segundo gran sí, ten objetivos. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres un objeto nuevo? ¿Quieres alguna prenda? Lo que tú quieras. Ten objetivos. Mientras más altos y más amplios sean tus objetivos, mejor será tu manejo financiero. Mientras más corto plazo y más sin importancia sean ellos, más rápido gastarás tu dinero. Pero tus objetivos te llevan a tener un control, una idea y un objetivo, ¿no? Un reto por el cual tú empiezas a priorizar el uso de tu dinero. Cuando tienes un objetivo, muchas de las deudas por impulso se olvidan. Cuando tienes un objetivo, no caes en las trampas del negocio fácil porque lo puedes perder. Entonces, tu objetivo marca la razón de tus finanzas. Otro gran sí es emprende, obtén más ingresos, trabaja, existen muchas oportunidades. Obviamente la pandemia nos ha dejado muy lastimados, pero también nos ha generado grandes oportunidades de interrelacionarse, de generar negocios, de ser emprendedores. Así que es el momento de aunar esfuerzos. Recuerda que nosotros tenemos varios cursos, pero también asesoría para emprendedores. ¿Cómo puedes generar otros negocios desde casa, fuera de casa, etcétera? También consulta a un especialista. Cuando ya tienes tu objetivo y quisieras saber cómo es la mejor manera de gestionar tus recursos financieros, puedes acudir a un especialista. Y existen muchos, ¿no es cierto? Hay instituciones financieras especialistas en esto. Depende de cuál sea tu objetivo. Cooperativas de ahorro y crédito, bancos, mutualistas, también hay casas comerciales que te ayudan en eso, asesorías, capacitación. Existen varios elementos en el mercado que están listos para apoyarte en cuál es la consecución de tu objetivo. Para eso tienes que buscar diferentes opciones, no te contentes solo con una, por lo menos con 3. Es como cuando vas a comprar un auto, ¿verdad? No vas y compras el primer auto que aparece. Primero lo analizas, miras otras opciones, preguntas, vas a visitar, le das la vuelta, miras que empiezas a comparar. Entonces, al buscar diferentes opciones, el verbo es comparar cuál de ellas es la mejor para ti, la que te pueda dar no solamente mayores ingresos económicos, monetarios, sino sobre todo y lo más importante, lo que dijimos en la primera lámina, lo que te dé tranquilidad, lo que te dé paz a la familia y a ti mismo. Otro gran sí es deja que el dinero produzca. A veces trabajamos demasiado, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo dejar que el dinero trabaje por sí mismo. Un ejemplo es si tuvieras digamos, tienes un dinero ahí que está guardado, que lo estás acumulando durante un mes porque algo vas a hacer el próximo mes, guárdalo en una póliza de ahorro. Por lo menos va a ganar el interés que te paguen. Y si no, si es que tienes más capital, si tienes mayores oportunidades, podrías invertir en otras opciones. Entonces, déjale que el dinero produzca. Qué mejor que tú puedas estar tranquilo mientras tu dinero está trabajando por él mismo. Y por supuesto, aprende, edúcate, estudia. Esa es una excelente sugerencia para que tú, un consejo de vida para que puedas utilizar muy bien tus recursos financieros. Continuemos, por favor, la siguiente lámina. ¿Cómo potencias un buen hábito de ahorro? Porque el ahorro es un hábito. ¿Qué significa un hábito? Algo que tú repites día tras día, ¿verdad?
Te has creado hábitos en la vida, desde cepillarte los dientes todos los días, es un hábito que al principio tal vez los padres dicen a sus hijos, oye, hijo, tienes que cepillarte los dientes, pero luego la persona lo va haciendo tan parte suya que luego ya no es complicado. Entonces, el hábito del ahorro se genera, no aparece de la nada. Ya hablamos de que para esto, lo primero que deberías hacer para tener un hábito de ahorro, el primer consejo es registra tus gastos. Todos tus gastos registra. En alguna parte escríbelos. Este mes dedícate a registrar tus gastos. ¿En qué gastas? ¿En alimentación? ¿Cuánto? ¿En qué partes? ¿En vestido? ¿En educación? En cualquiera de los rubros que tú tengas, empieza a registrar tus gastos. Vas a ver que después de unos días te vas a dar cuenta en qué estás gastando más. Y entonces en aquellos rubros que estás gastando más, tú puedes encontrar una forma de ahorro, de mejoramiento. Y cuando ya estos gastos son excesivos, pues recurres a un apoyo de alguien que te diga cómo mejorar esos ahorros. Voy a dar aquí una fórmula que siempre la ponemos, una de las tantas fórmulas que ponemos a consideración cuando se trata de generar un buen hábito de ahorro. Y es del 30%. Empecemos por el 10%. Inclusive tú has leído algunos, inclusive en los libros sagrados de la Biblia, el Corán y otros, hablan del aporte del diezmo, del 10%. Pues ahorra ese 10%. De cualquier ingreso que tengas, el 10% guárdalo. Ese es un buen hábito. Guárdalo para diferentes cosas, no solamente para cuando tengas emergencias, sino también para cuando vas a ayudar a otros, cuando vas a apoyar, cuando vas a ser responsable. Ahorra, ahorra el 10%. Otro 10% ahorra para cuando tengas problemas, para cuando llegue una pandemia y de pronto no puedas, no tengas dinero porque no hay trabajo, pues ahí vas a tener un ahorro. Ahorra para cuando sean las vacas flacas un 10% más. Ahorra un 10% más para tus sueños, para lo que quieres hacer. Entonces aprende a vivir con el 70% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque el 30% lo puedes orientar al hábito del ahorro. Para poder ahorrar, elabora un presupuesto de ahorro. ¿Para qué quieres ahorrar? Yo acabo de decir unos 3 rubros, ¿verdad? Para apoyo, para emergencias, para sueños. Ese puede ser un presupuesto de ahorro que te va a manejar y que te va a permitir tener unas buenas finanzas. Encuentra la manera de recortar tus gastos, sobre todo aquellos gastos que tú les consideres innecesarios. Algunos pensarán que ir al cine es innecesario, otros pensarán que es muy necesario, porque es parte de mantener una vida social, una amistad, una relación. Ahora, si ya estás exagerando en los rubros, bueno, cuando tú registras tus gastos, toma en cuenta primero aquellos que son de mayor cantidad para que tú puedas priorizar qué acciones hacer con ellos. Por eso es que el cuarto potenciamiento es decide cuáles son tus prioridades. Mis prioridades son la salud porque sin salud no puedo trabajar. Pues sí, tengo que ahorrar para que pueda tener buena salud. Esa es una prioridad que debe estar puesta en el presupuesto de cuáles son tus gastos y cuáles van a ser tus ahorros. Elige las herramientas adecuadas. Elige un plan financiero, un presupuesto. Si necesitas, me escribes y yo te envío un ejemplo de cómo tú podrías tener una herramienta en la cual generar tu hábito de ahorro. Y también revisa ahorros automáticos. Hoy el sistema financiero te ayuda mucho.
Te dice, usted tiene una cuenta en X banco, pues ponga un ahorro, aunque sea de $5 mensuales, aunque sea de $5 mensuales. Tú vas a ver que después de unos meses, wow, de pronto has tenido ahí un ahorro programado, automático, que no lo esperabas o que no lo estabas visualizando. Esa es una manera de generar el hábito del ahorro. Podemos continuar la siguiente lámina. ¿Para qué ahorrar? Yo he puesto unas 3 cosas. Me gustaría que 2 o 3 personas nos escriban en el chat y nos digan, ¿para qué tú ahorrarías? Mientras nos escriben, bueno, pues algunos ahorran para el futuro, ¿verdad? Una parte de los ingresos van a ayudar a algo que quiero hacer en mi futuro. También para compartir con otros, para ayudar a otros, para vivir experiencias importantes, para hacerme un viaje, alguna cosa. Cuéntame, por favor, alguien que me escriba, ¿para qué ahorraría? Para hacer una inversión, para emergencias, para mejorar la calidad de vida, para emprender. Una parte para promuevan a una vida con mejor capacidad, es decir, tener una mejor capacidad de vida para viajes, para cumplir los sueños, sí. Mira que todos muchas gracias, esos objetivos para generar otra fuente de ingreso, para mejorar el nivel de vida se va repitiendo para invertir. Entonces, en las respuestas que ustedes nos han puesto, muchas gracias, podemos observar que tenemos unas prioridades, unas razones de peso, como el ahorro para la salud. Entonces tenemos razones suficientes para manejar de una manera más saludable nuestras finanzas. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo ahorrar? Aquí vienen algunos ejemplos. Si es que no te gustan estos ejemplos, analízalos y trata de ver si realmente te van a ayudar. Primerito, deja tu auto en la casa. Entonces, ¿para qué tienes auto? No, deja tu auto en la casa. Primero que te va a ayudar a la salud, vas a caminar un poco más, vas a hacer mayores actividades físicas, vas a gastar menos, tu auto que sirva para prioridades, para las prioridades que tú decidas. A veces aquí en Quito hay personas de otras provincias, por eso hago la aclaración de en Quito. En Quito la gente se mueve en el auto, pero por 2 cuadras, por 5 cuadras. Espera que esté el espacio de parqueadero justo al frente del lugar al cual va. Y eso nos ayuda a gastar más en gasolina, en el motor mismo del auto, pero también en nuestra psiquis. Algunos se vuelven muy molestos cuando dejan su auto o cuando están en su auto. Se vuelven enojadas las personas. Y lo mejor es estar en paz, con tranquilidad. Así que, ¿cómo ahorrar? Aprende a caminar sin tu auto. Recuerda que las grandes ciudades, voy a nombrar algunas, no sé, Nueva York, Londres, París, no necesitas auto. Es más, no puedes es tan grande que no tienes dónde parquear, no tienes qué hacer, entonces te toca caminar, ¿no? No tienes otra alternativa y eso es más saludable. Segundo, ¿cómo ahorrar? Prepara tus propios alimentos. Aprende tu dieta adecuada de acuerdo a tus condiciones y prepara tus propios alimentos. Escoge los alimentos. Además, aprende a escoger a los proveedores con responsabilidad, ¿verdad? No solamente pagar por un alimento hecho, sino aprende a hacerlos tú mismo. No solamente alimentos, algunos aprenden a hacer su jabón, su desodorante, sus implementos de casa, a bordar, a tener sus propias cosas. Consigue un roomie para aquellas personas que viven solas o que tienen un espacio en su casa que podrían adecuar para que alguien con la suficiente confianza y seguridad ayude a la finanza familiar.
Qué buena idea, Rosa Pesantes. Gracias por tu mensaje. Se ahorra haciendo unos huertos en casa. Eso es verdad. Y ahora el Ministerio de Agricultura apoya a los barrios dando capacitación sobre cómo hacer huertos familiares. Les cuento que en otros países los parques públicos tienen un espacio de huertos familiares para las familias para que produzcan sus propias hortalizas y puedan consumir no solamente lo propio que hacen, no solamente ahorrando dinero, sino también siendo más saludables y más responsables con el ambiente. Hazlo tú mismo. Aquí hay que saber hacerlo, ¿no? Porque el problema es que cuando no sabes hacerlo bien te resulta más caro. Entonces, aquellas cosas que puedes hacerlo tú mismo, adelante. Estamos muy acostumbrados a que a veces que aquí a pagar servicios. En otras partes del mundo el pagar servicios es sumamente caro, sumamente difícil. Entonces uno tiene que hacer a sí mismo. Deja de fumar. Esto ya, no solamente por finanzas, ya por salud dejémoslo a un lado, pero por finanzas, la persona que fuma, por favor, anote en su lista de gastos cuánto gasta con sus cigarrillos, con y va a ver que su rubro es importante y piense, este dinero que estoy gastando en cigarrillos, en qué otra cosa podría utilizar. Eso lo vas a, claro, que a la persona que le gusta fumar le va a costar, va a ser difícil. Bueno, así mismo es. Mucha gente ha dejado de fumar, lo vemos. Antes la gente fumaba muchísimo, ahora ya no. ¿Cómo ahorrar? Para comprar, primero compara precios. Ya hablamos de eso anteriormente y uno lo hace normalmente. Aquí tengo otra frase. Quisiera que me digan antes de yo decir el concepto, ¿qué significará? Reduce los gastos de hormiga. ¿Qué es un gasto hormiga? ¿Quién me escribe y me dice qué es un gasto hormiga? ¿Cómo qué es un gasto hormiga? Un ejemplo. ¿Quién me escribe y me dice qué es un gasto hormiga? Exacto, compras pequeñas regulares, gastos pequeños, ¿como cuál? Un ejemplo, como golosinas, ¿no es cierto? Uno no se da cuenta, 25 centavos por aquí, pan, bueno, el pan, si es que es para la salud está bien, pero gastos pequeñitos, ¿verdad? Snacks, muy bien. Son gastos pequeños que no nos damos cuenta, 10 centavos, 5 centavos, dejamos por ahí botados. Pero si tú te das cuenta, eso va acumulando. Esos casi no los tomas en cuenta cuando haces tu presupuesto de gastos. Dices, luego lo repongo. Bueno, un cafecito, otro cafecito, un tercer cafecito. Ya mm, podríamos reducirlo, sí. El cigarrillo, sí, por supuesto, Ramiro, ese también es un gasto hormiga, sí, que va minando nuestras finanzas. Comida para picar, como papitas, ay, qué rico. Ya me está dando hambre con esos mensajes que ustedes entregan. Muy bien, vamos a ver cómo ahorrar. Usar productos financieros creados para iniciar el ahorro. Y aquí nuevamente, cuidado que en dónde ahorran, a quién entregan su dinero, pensando que van a recuperar en el futuro, tal vez no lo van a recuperar. Entonces, tenemos que aprender a conocer y a utilizar productos financieros de ahorro para facilidad, para salvar nuestras finanzas. La clave para ganar dinero es poner al tiempo de nuestro lado. No es mañana cuando vas a empezar a tener unas finanzas más saludables. Es hoy, es este momento. Si yo tengo dinero en mi bolsillo, ¿estoy ganando o perdiendo? ¿Alguien me dice? Si yo tengo dinero en mi bolsillo, si yo tengo una empresa y tengo dinero en caja, ¿estoy ganando o perdiendo? ¿Alguien me dice? ¿Por qué, Mirelia, estoy perdiendo? ¿Puedes escribir? O Rosita, ¿nos puedes decir por qué estoy perdiendo?
Exactamente porque necesito invertir en algo. Cuando yo tengo el dinero en mi bolsillo, estoy perdiendo mínimamente el costo del dinero en el tiempo, es decir, la tasa de interés. Mínimamente estoy perdiendo eso. Ni se diga la inflación que afecta a todos. Entonces, el dinero tiene que trabajarse, no tiene que quedarse dormido, guardado, tiene que trabajarse. ¿Qué productos financieros existen en el mercado? Bueno, el más básico es la cuenta de ahorros, ¿verdad? En la cuenta de ahorros tú pones el dinero, el banco o la institución financiera te paga un interés por utilizar ese dinero que no es de la institución financiera, sino que es tuyo. Ese es el más básico. Ese es el ahorro más básico. Ahí por lo menos estás generando algo de interés sin moverte, ¿no? El dinero está ahí quieto. Luego vienen otros productos financieros, tanto de corto plazo como de largo plazo. En el corto plazo tenemos pólizas de acumulación, pólizas de ahorro, ¿no es cierto? Tenemos inversiones ya más sofisticadas, como inversiones de fin de semana, weekend, inversiones last night, o sea, de una sola noche. Tenemos repos, tenemos una serie de instrumentos financieros, los de corto plazo generalmente a través del mercado bancario. En cambio, los productos financieros de largo plazo, a más de un año, hasta 5 años, 10 años, 15 años, esos están más relacionados con el mercado de capitales, por ejemplo, acciones de empresas, por ejemplo, bonos, títulos valores de diferente tipo, de renta fija, de renta variable. Es decir, existen una serie de productos financieros, todos ellos regulados en el país en el cual esos productos financieros existan. ¿Qué quiero decir con esto? Que no en todas partes vas a acciones en la bolsa. Muy bien, Rosita, esos son justamente las participaciones que se tienen en las empresas. Estos están regulados en cada país. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo pólizas reguladas en Ecuador, no necesariamente existen pólizas reguladas en otro país, por ejemplo, Panamá. O sea, cada país tiene su propia reglamentación y por lo tanto se tiene que trabajar con la reglamentación de cada país en donde se actúe. Así que lo importante es conocer cuáles son los productos financieros vigentes que existen en el país en el cual necesite, ¿verdad? Muy bien, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí he traído un ejercicio eh, que es una fórmula, no lo vamos a hacer, sin embargo, en la presentación ustedes lo van a poder leer. No lo hacemos porque no nos va a alcanzar el tiempo para poder mirar los diferentes temas que tenemos en esta presentación. Más de esta manera, en nuestros cursos de capacitación, los desarrollamos para poder encontrar fórmulas, mecanismos prácticos de cómo llevar adelante cómo proyectar, cómo priorizar nuestros ahorros. Por ejemplo, si yo quisiera comprar un vehículo dentro de 2 años, un carro que cuesta $25,000, ¿cuánto yo debería empezar a invertir desde el día de hoy para lograr ese objetivo? Y entonces ahí se hace el ejercicio y la persona pues ya tiene una orientación de cuál es el ingreso que debe generar, ahorrar, gestionar o invertir para lograr su objetivo. Así que no vamos a hacer el ejercicio, voy a pasar a la siguiente lámina, por favor. Y entonces estamos hablando de inversiones. Cuando tú ya terminas, primero, nuevamente recordemos, recapitulemos. Primero, ¿qué hago con mis recursos financieros o monetarios? ¿Por qué digo recursos monetarios o financieros? Porque existen otros recursos. Existen recursos materiales, recursos de infraestructura física, recursos del conocimiento que ahora se los maneja muchísimo, etcétera. Aquí estamos hablando de recursos monetarios, de dinero. ¿Verdad? Y el dinero nos sirve en primera instancia, como dije, recapitulando, primero para cubrir nuestras necesidades básicas. Segundo, cuando las necesidades han sido cubiertas,
cuando la supervivencia está garantizada, vamos al siguiente paso, que es ahorrar, guardar algo de dinero para diferentes prioridades. Y cuando ya el ahorro se ha ido acumulando, entonces puedo invertir. La inversión entonces va de acuerdo al plazo que yo quiero hacer. Cuando ahorro, eso es a corto plazo, un poquito cada día, pero cuando invierto es a largo plazo, a 1 año, a 2 años, a 10 años, a 50 años, para el futuro de mis hijos. Es decir, eso significa más allá de mi existencia misma, ¿no? Es trascendente, puede ser la inversión a largo plazo. Entonces, comprender los beneficios de una buena inversión es lo que te ayuda a orientar el adecuado uso del dinero en el tiempo. Podemos pasar la lámina. Aquí vamos a hablar, bueno, hasta ahora quisiera que me digan ustedes si tienen alguna pregunta. Creo que las he tratado de resolver todas aquellas que nos preguntaron. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta este momento. Ninguna pregunta. Muy bien. Entonces vamos a hablar del segundo tema, que son las finanzas saludables. Es decir, cómo las finanzas me permiten tener una salud adecuada en mi supervivencia y en la supervivencia de mi familia. ¿Podemos avanzar la lámina, por favor? Hablábamos ya de los beneficios de elegir productos financieros adecuados que sean, que satisfagan a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Evitando costos y gastos innecesarios. Ese es el primer concepto para tener unas finanzas saludables. La segunda es lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo. La adquisición de conocimientos financieros, de cómo podemos nosotros manejar y proyectar, priorizar nuestro futuro. Y sobre todo, modificar nuestras actitudes ante las situaciones financieras. Ese es el principal mensaje que estamos tratando de llegar con esta conversación. ¿Cómo modifico en beneficio mío y de mi familia mi actitud ante las finanzas? Con algunos tips, con algunas herramientas, etcétera. Sí, es necesario conocer los conceptos básicos, comprender algo que preguntaba uno de nuestros compañeros, ¿no? Que está aquí. ¿Cuáles son esos productos financieros desde una cuenta básica, una cuenta de ahorro, que es lo más básico que tenemos? Certificados de aportación, servicios financieros digitales, ya estamos entrando al mundo de las criptomonedas. No es que estamos entrando, esto ya está en vías. Este es otro mundo. En el metaverso, las criptomonedas se manejan de una manera distinta. Ya no solamente es el dinero físico el que manda en este caso, sino el dinero virtual, que tiene su forma específica de funcionar. Todo esto se basa en una sola palabra. ¿Cuál creen ustedes que es esa palabra que significa aprender elementos básicos para tener unas finanzas saludables? Una sola palabra. ¿Quién puede escribirme? Pues bien, les voy a decir cuál es esa palabra. Esa palabra se llama confianza. Si tú no tienes confianza, muy bien. La palabra que significa tener unas finanzas saludables, para tener unas finanzas saludables, para saber dónde invertir, cómo ahorrar, hacia dónde dirigirte, cómo hacer, cómo ser saludable en tus finanzas, tiene una sola palabra que se llama confianza. La confianza es la base de la educación financiera. Es decir, las instituciones a las cuales te diriges, las personas a las cuales solicitas asesoría, los recursos, cómo ingresan, cómo salen, todo se basa en una plataforma de confianza. Podemos continuar la lámina, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar un presupuesto familiar
Ah, muy bien, gracias Romina. Nos está haciendo una pregunta sobre los Bitcoin. Bueno, Bitcoin, primero las criptomonedas son una anotación en cuenta, ese es el nombre correcto, ¿no? Se llama una anotación en cuenta, es decir, es, eh, es, es algo ficticio, igual que el dinero. Si tú tomas este momento un billete de cualquier denominación, digamos que tienes un billete de $10, ¿quién te dice que eso vale $10? Tú piensas que cuesta $10. Tú tienes la confianza de que ese billete cuesta $10. En realidad es una ficción mental del ser humano el haberle puesto una denominación a un pedazo de papel, que es el billete. Por eso se llama confianza. Tú confías en que eso cuesta $10 y un billete de $10, tú lo cambias por algo similar en bienes, que tú confías en que es lo correcto. Muy bien, en las criptomonedas sucede exactamente lo mismo. Existen más de 60 criptomonedas principales, por llamarlo así, que se basan en confianza. Además, las criptomonedas en su algoritmo de ejecución puede ser creada por cualquier persona o por cualquier grupo de personas. Hay bastantes diferencias. De hecho, nosotros tenemos un curso muy específico de criptomonedas, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera el curso de criptomonedas, solamente me avisa para indicarle cuándo vamos a hacerlo. En todo caso, esta anotación en cuenta, que puede ser creada por una o por grupo de personas, tiene una confianza. Tú confías en que eso realmente sirve para algo. Exactamente igual que un billete físico. El Bitcoin es ahorita la criptomoneda que mayor auge ha tenido. No se sabe quién la originó. Algunos consideran que una persona, otros consideran que la creó un grupo de personas, puesto que es virtualmente un código abierto en el cual muchas personas participan en su programación y en su ejecución. Las criptomonedas se utilizan para el mundo virtual, pero algún momento tienen una interrelación todavía con el mundo físico, es decir, corresponden a un número de dólares. Entonces, algunos dicen, el Bitcoin ahorita está en $31,000. ¿Alguien sabe en cuánto está la cotización del Bitcoin ahora? Lo puede decir, ¿no? Estuvo hace un mes y medio más o menos en $50,000, luego en 31,000, pero inició en $1 hace unos cuantos años que inició. Así que esta anotación en cuenta lo que hace es significar la correspondencia de la moneda a través de una anotación virtual. Eso es lo que hace una criptomoneda. No hay todavía bancos que estén respaldando, sin embargo, BBV Bank, también gobiernos como El Salvador, están dando paso al mundo de las criptomonedas. En el Ecuador no está regulado, tampoco está prohibido. ¿Por qué? Porque no es un producto financiero, pero no está regulado. Eso significa que las criptomonedas todavía no tienen un respaldo, un respaldo, un respaldo de regulación por parte del Ecuador. Igual que cualquier inversión, las criptomonedas o cualquier inversión depende del riesgo que quieras asumir. Y para asumir el riesgo debes tener algo que ya dije al principio: conocimiento, experiencia. Bueno, aquí Editul nos dice que el Banco de Guayaquil anunció que reconoce las criptomonedas. Se pueden hacer algunas transacciones en algunos bancos con criptomonedas, eso es la verdad. Sin embargo, esto no está regulado, ¿no? En el Ecuador todavía no está regulado. No significa que estamos a las puertas o no de la regulación, pero no está regulado este momento. Muy bien. En cualquier caso, la inversión depende del riesgo que quieras asumir. Sí, y para eso, para asumir el riesgo, necesitas conocimiento, saber de qué se trata, cuáles han sido las tendencias. Si tú ves que una criptomoneda está disminuyendo, pues piensa si es que estás decidido a invertir en esa moneda. Podrías invertir en esa criptomoneda
pensando que después de unos días va a tener un repunte. Pero si tú le ves que va bajando, pues tu percepción de riesgo posiblemente también se ve ante esa, depende de tu actitud al riesgo. Muy bien, ahí concluyamos el tema de criptomonedas, que es un tema súper interesante, que también puede ser una gran fuente de inversión y que les invito a un próximo curso. Ahora continuemos conversando sobre educación financiera. Y aquí, sea que inviertas en criptomonedas o en otro instrumento financiero, necesitas generar con tu familia este primer ejercicio. Y este ejercicio que está aquí, que ustedes van a tener, que lo pueden tomar foto, etcétera, etcétera, les sugiero que lo realicen en su casa, con su familia, y lo vayan analizando. Esa es la mejor manera de educar financieramente y trabajar con la familia. En primer lugar, determinar cuáles son los ingresos familiares que existen. De todos los de la familia, no solamente del miembro principal, generalmente papá, por poner una familia tradicional, disculpas, pero digamos, no solamente ese es el ingreso. También hay otras ayudas familiares, hay rentas que se utilizan, hay otros ingresos que de alguna manera van llegando a la familia. No solamente los salarios son los únicos ingresos. Entonces debemos hacer una real percepción de cuáles son los ingresos que estamos teniendo en la familia. En el lado derecho vamos a comparar esos ingresos con los gastos. Aquí vienen algunos, por lo menos se han puesto 3 conceptos de gastos que son importantes tomarlos en cuenta. Cuando esto hablamos nosotros de empresas, los gastos tienen un nombre similar, pero son un poco más sofisticados. Aquí estamos hablando del presupuesto familiar. En primer lugar, en cualquier caso, sea empresa o familia, debemos identificar qué significan los gastos fijos. Y realmente la mayor cantidad de pérdida familiar o empresarial está en los gastos fijos, generalmente, eso por experiencia. ¿Cuáles son aquellos gastos fijos? Aquellos que tienes que pagar pase lo que pase. Por ejemplo, la luz. La luz tienes que pagar, sea que utilizas o no utilizas, porque si no pagas la luz, te quedas sin luz, ¿no es cierto? No puedes realizar tus actividades familiares. No puedes prender la tele, no puedes abrir la computadora, no podemos tener esta conversación. Tienes que pagar la luz, lo que sea. Los servicios básicos son unos gastos fijos. Por eso se llama fijo, porque tienes que pagar pase lo que pase. Y además tienes que pagar lo que sea. Por ejemplo, en una empresa tienes que pagar el arriendo del local, sea que vendas o no vendas. Eso es otra cosa. Entonces, el arriendo, la hipoteca, los préstamos personales se convierten en gastos fijos. El alquiler se convierte en gastos fijos. La gasolina del auto, acuérdate, una de las recomendaciones, deja el auto, ¿no? Se convierte en gasto fijo porque cada semana tienes que pagar $20 si no te quedas sin carro, o 20 o 30 o 50, el valor que sea, ¿no? Estoy poniendo cualquier ejemplo. Entonces, esos son los gastos fijos. En cambio, los gastos corrientes son aquellos que dependen de tu actividad. Por ejemplo, la alimentación o el transporte. Si es que tú tienes que ir a la universidad y al trabajo, pues gastas más transporte que la persona que solamente tiene que ir a una parte. Entonces, por eso se llaman gastos corrientes. Son aquellos que no son fijos, no son un valor exacto. Van cambiando de acuerdo a cómo tú te vas movilizando, cómo va siendo tu vida. Entonces, eso es importantísimo diferenciar entre gastos fijos y gastos corrientes. Tú te vas a dar cuenta en dónde están tu mayor cantidad de gastos. Toma en cuenta que los gastos corrientes, como dije, dependen de tus circunstancias, ¿verdad? Pueden ser mayores o menores. Unas veces gastas más que otras. Por ejemplo, una empresa que hace un proceso de marketing a través de línea telefónica va a gastar más cuando haga sus campañas que una empresa que solamente tiene el teléfono como medio de comunicación normal. Eso va a ser un gasto fijo para una empresa y un gasto corriente para la otra empresa. Entonces, tampoco es que aquí las cosas son
drásticas. Sí son sugeridas, ¿no? Pero no es que todo el teléfono siempre será o gasto fijo o gasto corriente. Depende de cómo sea tu realidad. La realidad de uno es la que marca tu presupuesto. Entonces, en la familia, en este ejemplo, tenemos que identificar cuál es el gasto fijo y cuál es el gasto corriente. ¿Y cuáles son aquellos gastos ocasionales que nos han ocurrido? A veces no podemos determinar en un mes cuáles han sido los gastos ocasionales, porque, por ejemplo, un gasto médico se puede producir tal vez una vez al año, ¿no es cierto? O irse de vacaciones no es algo que haces todos los meses ni todos los días. Es un gasto ocasional, 2, 3 veces al año, 4 veces al año. Entonces, de esa manera, tú puedes identificar cuáles han sido tus ingresos y cuáles son tus gastos. Ahí ya tienes una primera apreciación, ¿verdad? Tus gastos no pueden ser mayores a tus ingresos. Y ahí viene tu primera decisión familiar. Estamos gastando más de los ingresos que tenemos. ¿Qué hacemos para poder responder a eso? Vamos a ver algunas preguntas del chat. Ya, son las mismas que ya habíamos conversado. Muy bien. Entonces, todos están invitados a desarrollar este presupuesto personal familiar y si pueden, nos comentan o en otra charla que tengamos de educación financiera, nos comentan sus resultados de este ejercicio práctico de presupuesto familiar. ¿Podemos, por favor, pasar la lámina? Entonces viene aquí, a mí me gusta siempre relacionar el tema de la salud financiera con una palabra que nos mueva como seres humanos, como familia, como sociedad, que es la paz. Mientras tú estás más tranquilo en tus finanzas, tienes más paz con tu familia, vives mejor, más tranquilo. No significa tener mucha cantidad de dinero o poca, no estamos, de eso no hemos hablado en ningún momento ni vamos a hablar. No es la cantidad del dinero la que te da la paz, es la tranquilidad de tener unas finanzas saludables, las que te permiten tener paz en tu vida y en tu familia. Aquí he puesto algunos ejemplos de una pregunta que había sobre algunos de los recursos, de los productos financieros que hay. Por ejemplo, un certificado de aportación que generalmente abres en una cooperativa de ahorro y crédito, esa es una inversión que el socio hace en la cooperativa. O sea, que tu dinero no solamente le pones en una cuenta de ahorro, sino que formas parte de una cultura, de un grupo, ¿no es cierto? Porque es cooperativa, o sea, de colaborativo, ¿verdad? Que muchas personas cooperan y ahí inviertes tu dinero para que éste vaya generando a sí mismo ingresos. Entonces te dan una rentabilidad, algunos del 5%, unos más, unos menos, pero que ya le estás permitiendo a tu dinero que trabaje por sí mismo. Además, ese dinero te va a servir para tal vez un crédito que necesitas e inclusive le puedes transferir a alguien. Pues decir, bueno, esto quiero para mi hijo, para el futuro, cuando mi hijo cumpla 18 años, quiero que este dinero esté para él listo. O sea, le puedes dar diferentes opciones, ¿verdad? A tu dinero. Una partecita de esa puedes ponerle como parte de una inversión en una cooperativa, por ejemplo. El depósito a la vista generalmente es un depósito de alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque te entregan, ese es el que marca la rentabilidad del mercado, el depósito a la vista, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, pongo mi dinero, cualquier rato voy y lo recupero. O sea, es decir, abro una cuenta en un banco, eso es un depósito a la vista, abro una cuenta de ahorros en un banco, una cuenta corriente, voy y tomo mi dinero el momento que necesite, ¿ya? Es de libre disponibilidad, cualquier momento tú puedes acercarte y recuperar tu dinero. El banco no puede decirte no, yo no le doy, tiene que darte. Ahora se utilizan muchos canales electrónicos para que tú puedas manejar ese dinero. Inclusive
no necesitas gastar, ojo, estamos hablando de gastos, gastar en irte hasta el banco, sino que ingresas a una computadora y realizas tus transacciones electrónicamente, el pago de tus servicios básicos, pagos recurrentes, transferencias, etcétera. Tienes un cupo de crédito, así se va creando el historial crediticio saludable, ¿verdad? A través de operaciones financieras que permitan al analista crediticio mirarte, saber cuál es tu actitud de pago que tienes. Entonces, es bueno a veces tener una operación de crédito, así sea chiquita, pero que la pagues, ojo, que siempre la pagues, porque ahí tú vas a demostrar que eres una persona confiable, que, que cumples tus compromisos, que sabes manejar tu dinero, que piensas en ti y en tu familia. Entonces, esas actitudes son las que se observan por parte del oficial crediticio. Eso te puede servir como garantía para una operación, si quieres ampliar tu negocio, si quieres generar un nuevo emprendimiento, si quieres proyectar una inversión en tu familia, si quieres irte de viaje, etcétera. Ese es un depósito a la vista. Como su nombre lo dice, significa que el dinero que tú has entregado al banco, cualquier momento te puedes acercar y tomarlo, cualquier día. En cambio, el depósito a plazo fijo es aquel que tú ingresas el dinero a un banco y le dices, téngame por 30 días, téngame por 90 días, téngame guardadito si es que hoy estamos en febrero, hasta mayo, que es el Día de la Madre, porque quiero comprarle a mi mamá algo, ¿verdad? Entonces, pero en lugar de tenerle guardado en tu casa sin generar un interés, pues le dejas en el banco que por lo menos te pague el interés del depósito a plazo fijo, que lo puedes poner a 60 días. A veces puedes poner poco dinero, ¿no? 100, $200, $400 que tienes por ahí, los vas poniendo en depósitos a plazo fijo que te va a generar mayor interés y al final vas a recuperar tu dinero con el interés a sí mismo, ¿no es cierto? Muchas veces ese interés lo puedes capitalizar. ¿Qué significa eso? Que lo pones a 60 días, digamos al 5% de interés, y a los 60 días no es que solamente recuperas el capital y el interés te lo gastas, no. El capital y el interés lo vuelves a invertir a unos 60 días más. Vas a multiplicar la tasa de interés, vas a motivar, a optimizar el uso del dinero. Lo mismo hubiese sido que pusieras la misma cantidad de dinero a 60 y 60, 120 días, pero no vas a recuperar esa parte del interés que le capitalizas, te va a generar mayor dinero en los 60 días posteriores. Espero haberme hecho comprender. Más si necesitas apoyo para orientar tus finanzas, sabes que puedes contar con nosotros. El ahorro programado, por su parte, pues te permite tener garantía para créditos, para depósitos, ¿no es cierto? El ahorro programado a veces te ayuda a tener tu 13º o tu 14º para aquellas personas que ya reciben en su rol de pagos sus décimos eh, mensualizados. Puedes generar tus fondos de reserva, es decir, todos aquellos valores adicionales a tu flujo normal de ingresos, los puedes motivar a que estos sean invertidos de una manera más óptima. Es una de las formas de hacerle funcionar y que el dinero trabaje por sí mismo. Podemos pasar la lámina, por favor. Esto es un poco lo mismo, podemos pasar la lámina. Sí, podemos pasar la lámina, gracias. Maximizar tu dinero, eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En el largo plazo, ya no solamente pensar en el corto plazo, a 60 días, a 90 días. Ojo que aquí en nuestro país el corto plazo todavía es de 1 a 3 años. En otros países el corto plazo es de 5 años.
Aquí en nuestro país el largo plazo es de 10 años, en otros países el largo plazo es de 50 años. Depende de las realidades de cada uno. Traigo a mención esta comparación simplemente para motivar cuál sería tu comparación de dónde invertir de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí inversiones de aportación de largo plazo que se capitalizan, es decir, al capitalizar quiero decir que no solamente el capital que pusiste, sino el interés que este produjo se vuelve a acumular para volver a invertirse. Entonces se multiplica, se maximiza el dinero. En los servicios también, ¿no? Maximizamos el dinero a través de servicios financieros como los seguros de vida. Tú sabes, el link de asistencia nos están pidiendo, mi estimado Raúl, para poder que ustedes, mientras terminamos esto, puedan registrarse No, y... faltando 5 minutos se les Ah, envía el link de asistencia. Sí está programado 1 hora más el taller. muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, entre los servicios financieros tenemos los seguros de vida. Tú sabes que el seguro, a veces aún dicen, no, ¿para qué pago el seguro? Ojo, hasta cuando te ocurre el incidente que sea. Ojalá no te ocurra. Ojalá solamente pagues el seguro y no tengas que recurrir a, por un problema de salud, por un accidente, por un problema médico, a recurrir al seguro. Así que eso no es un gasto, eso es una inversión el seguro, porque en algún momento el incidente puede generarse, puede producirse. Y ahí es cuando tú vas a decir, ay, si no pagué el seguro. Eh, También maximiza tu dinero como lo que estamos haciendo a través de la educación financiera, ¿no? Con consultas en línea, con diferentes canales, con simuladores, como si tú necesitas hacer un crédito, más o menos cómo tienes que pagar tus cuentas, cuánto te van a descontar, a qué tasa. Existen una serie de simuladores. Podemos pasar de lámina, por favor. Y entonces aquí vamos a hablar del tercer gran capítulo, que es la gestión responsable. Cuando tú gestionas responsablemente tus finanzas, impactas en tu paz emocional y espiritual. Puedes dormir. En cambio, cuando uno está lleno de deudas, lleno de problemas financieros que no le alcanza, que no logra cumplir sus sueños, uno se vuelve enojado, impaciente, sin paz espiritual. Continuemos, por favor. Sigue, por favor. Vamos a hablar de la inclusión financiera. Y es un poco lo que les estaba mencionando hace un momento. ¿Cuál es nuestra capacidad de endeudamiento? ¿Hasta dónde tú te puedes endeudar? De tus ingresos, ya hiciste tu presupuesto familiar, ¿recuerdas? Tenías tus ingresos. Pues ahí vamos a ver de cuánto es tu capacidad de endeudamiento. En el ejemplo que les había expuesto, los ingresos familiares eran de 2,400. Es un ejemplo. Entonces, la capacidad de endeudamiento eh, para las personas que no cuentan con un sueldo fijo, sino variable, ¿cómo se puede ahorrar? De la misma manera, tienes que hacer tu presupuesto familiar. ¿Cuántos son tus ingresos? Entonces, tú tienes que hacer una media de cuáles han sido tus ingresos en los últimos 12 meses. Que eso lo haces en tu impuesto a la renta también, si es que haces impuesto a la renta. Pero debes saber cuántos son tus ingresos. Si tú no tienes claro cuáles son tus ingresos, dices muy bien, este mes me ingresaron $100, el próximo mes 500, el próximo 1000, el próximo 100. ¿Cuál es el promedio de eso? Más o menos 400. Entonces ahí va a estar tu capacidad de endeudamiento. Sean que tengas ingresos fijos o variables. Cuando son ingresos regulares a través de un rol de pagos, por ejemplo, ya sabes, porque ya sabes a cuánto te contrataron. Pero cuando estás en una empresa, depende de las ventas que realices, de los procedimientos que hagas. Entonces se vuelve un poco más complejo. Pero para eso es importante justo esta herramienta que estamos trabajando en este curso, tu presupuesto de ingresos. Tienes que escribirlo, tienes que anotar cuántos ingresos tienes cada día.
si es que son diarios tus ingresos. Y de esa manera vas a tener tu ingreso mensual y tu ingreso anual. Ojo que en algunas empresas los ingresos son estacionales, es decir, que hay meses que recibes más que otros. Por ejemplo, en el agro, cuando es época de cosecha de maíz, obviamente vas a recibir más ingresos que cuando estás en la época de siembra. Esos son estacionales. En los unos vas a tener más gastos en un mes y en otros más ingresos en otro mes. Pues eso hay que escribirlo. De lo contrario, no vas a tener una orientación adecuada de tus finanzas. Una vez que tienes tus ingresos, gracias por la pregunta, porque ayuda a aclarar cómo desarrollar el ejercicio. Entonces dices muy bien, la familia tiene, por ejemplo, 2.400 de ingreso. Entre el 35% de ese ingreso nos podemos endeudar, punto. No más. Ese va a ser el máximo. Algunos dicen, bueno, ajustémonos, lleguemos al 40%. Eso ya es una decisión de límite de endeudamiento que quieres hacer. Pero si tú miras que tu endeudamiento es superior a estos porcentajes que están expuestos, necesitas ayuda. No está saliendo adelante. Necesitas revisar y priorizar tu situación financiera. Para eso puedes hacer este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ahí tú vas a ver que, por ejemplo, eh, empiezas a comparar con tus deudas, con tus topes máximos y dices, no, yo estoy teniendo un valor superior de gastos al que, al que yo y mi familia, digo yo en primer lugar porque estoy pensando que hay personas que actúan de una manera que no son con familia precisamente y otros con familia. Entonces tú empiezas a comparar y dices, no, mi capacidad de endeudamiento es superior a mis ingresos, a lo que yo debo gastar, a las necesidades básicas que debo satisfacer y a la tranquilidad que debe tener mi familia. Entonces, cuando tú haces el ejercicio de capacidad de endeudamiento, te das cuenta. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta? ¿Qué puedes hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué puedes hacer cuando te das cuenta que estás sobreendeudado? ¿Qué puedes hacer cuando, y aquí me pregunta Fausto, ¿cuáles serían las alternativas si mis gastos superan mis ingresos? Ya pusimos unas sugerencias. ¿Te acuerdas esos no? Primero, no dejes de pagar las deudas. ¿Por qué? Porque eso te da confianza de persona. No pedir un préstamo, no porque te vas a endeudar más. Si pides un préstamo cuando estás sobreendeudado, o sea, la capacidad de endeudamiento te mide el sobreendeudamiento. Si es que llegas a la capacidad, a estos porcentajes que están expuestos en esta lámina, puedes manejarte. Pero si los porcentajes son superiores, estás sobreendeudado, no puedes hacer otro préstamo. ¿Quién te va a dar un préstamo si es que tú no has sabido gestionar adecuadamente tus finanzas? Muy bien, Luis, tienes que hacer una lista de prioridades. ¿En qué dejamos de gastar tanto? La refinanciación, Héctor, esos ya son procedimientos extraordinarios. Cuando tú refinancias, te cuento, cuando tú apareces como refinanciando una deuda, ya no, primero en la central de riesgos ya no eres sujeto de calificación A, porque no has podido gestionar tus finanzas. Primerito. O sea, no vas a tener la alternativa de ser mirado como con un historial crediticio confiable. El sobreendeudamiento se tiene que trabajar en un procedimiento drástico de disminuir sustancialmente los gastos, incrementar los ingresos y algo súper importante que varios de ustedes han respondido, priorizar en qué se va a utilizar los recursos. Pero para eso primero necesitas saber si estás sobreendeudado. ¿Qué alternativas tienes al sobreendeudamiento? Generar más ingresos, reducir gastos. Tienes que hacerlo.
No puedes estar pensando en ahorro ni en inversión, porque estás tan endeudado que no puedes hacer eso. Exacto, Johan. Hay que tratar de eliminar gastos que no son necesarios. Es lo primero que tienes que hacer. Mirar en qué estás gastando tu dinero. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Modificación de actitudes ante situaciones financieras. Eso es lo que tienes que hacer. Tener primero saber, conocer y enfrentarte a la realidad y decir, esta es mi situación. ¿Por qué llegué acá? Por diferentes razones. No estamos hablando del por qué. Estamos hablando del cómo hacer frente ya a situaciones de sobreendeudamiento que las personas o las empresas han llegado. Sean familias o sean empresas, la situación es la misma. El sobreendeudamiento te quita la vida, te mina el alma, ¿no? Tienes que salir de ese círculo vicioso y convertir hábitos como círculos virtuosos de tranquilidad. Podemos pasar la lámina. Y eso significa analizar los riesgos. Tenemos diferentes riesgos cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones financieras. Uno de esos riesgos es el riesgo legal, ¿no es cierto? Si yo no pago, no puedo dejar de pagar, yo tengo que cumplir mis compromisos. El riesgo legal es muy fuerte. Me pueden seguir un juicio, me pueden quitar las cosas, voy a quedar mal ante la sociedad, ante la familia. ¿Cómo enfrento esos riesgos? Algunos dicen diversificar negocios. Bueno, depende de cómo sea el negocio. Si es que tienes la opción de diversificar, perfecto. Pero si no has podido en un negocio hacer la razón por la cual estás actuando, algo está pasando. Tal vez la diversificación de negocios sea una alternativa. Depende del riesgo que tienes. Y eso es la actitud que tenga la persona. El riesgo es una actitud del ser humano. Hay personas que son más arriesgadas que otras, ¿verdad? Hay quienes les gusta estar al filo del peligro, por ejemplo, en la aventura, en un viaje de aventura, les gusta estar al filo del... Hay otras personas que son más prudentes en su riesgo. Bueno, pues cada uno es como es. Aquí no hay una fórmula. No es que todos tienen que ser arriesgados o todos tienen que ser prudentes, no. Depende de la actitud que tengas. Muy bien, cuando ya tienes tu actitud, seas como seas, pues analizas el riesgo. El primer riesgo cuando estás en sobreendeudamiento es analizar el riesgo legal. ¿Hasta dónde me va a costar más el dejar de pagar mi deuda o el pagarla? ¿Hasta dónde yo me arriesgo a, a encontrar soluciones o seguir haciendo lo mismo que he estado haciendo? Y ese es el primer cambio, ¿no? Si es que haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Ese es un chévere, un chévere consejo que me parece que es de un físico famoso, ¿no? Si haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Si te estás endeudando y dices, bueno, para salir de mi endeudamiento tengo que endeudarme, estás haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Entonces vas a obtener los mismos resultados. Y claro que el mundo está lleno de personas que te aconsejan y que te dicen y te sugieren y te presentan alternativas de solución que quién sabe sean ciertas o no. Entonces, el riesgo legal es un riesgo que tienes que analizar. El riesgo de mercado es otro riesgo que tienes que analizar. ¿Qué significa el riesgo de mercado? Significa lo que sucede fuera de ti, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú has invertido tu dinero en una pirámide y la pirámide se cae. Pues, ¿qué puedes hacer? Ya se cayó, no es, tú invertiste mal, eso es. El riesgo de mercado es lo que sucede afuera, la tasa de interés sube o la tasa de interés baja. Los bancos, cuando fue la crisis bancaria en nuestro país, los bancos cerraron. Ese es un riesgo de mercado.
Sucede en el mercado. ¿Qué puedes hacer? Ya pasó. Es algo que no depende de ti. Depende del exterior, de lo que sucede afuera en el mercado. Pero el riesgo operativo es lo que sucede al interior. Es cómo estás llevando las cosas, ¿no es cierto? Cómo el banco está manejando tus finanzas. Hasta dónde tú inviertes en un banco o en otro, dependiendo de cómo demuestran que tienen un buen funcionamiento o no. Entonces tú escoges en dónde vas a invertir o dónde vas a tener tu dinero por la forma o por la confianza que las instituciones financieras te dan, ¿no es cierto? Y así tenemos varios riesgos de liquidez. Tú dices, sí, voy a hacer tal cosa y de pronto te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero. Y llega la pandemia y te dicen, ya, se acabó, no hay de dónde sacar. Entonces, ese es un riesgo de liquidez, no vas a tener el dinero suficiente para cumplir tus compromisos, cómo actúas. Todo eso es lo que se analiza en los riesgos para poder tener unas finanzas saludables. Podemos pasar la lámina, por favor. Aquí están, bueno, los riesgos que se ven mucho más abiertos, el riesgo de crédito, ¿no es cierto?, de liquidez. Varios de estos nosotros los analizamos en nuestro curso ampliado individualmente y profundamente para saber cómo hacer frente a ellos. Podemos pasar la lámina, por favor. Aquí también he traído un ejercicio en donde un poco está tratando de ver cuál es la carga mensual que te está afectando, que te podría afectar a tus negocios, a tus finanzas. Y cómo podríamos, y claro, a partir de este ejercicio se analizan cómo hacer frente a los diferentes problemas que tienes cuando hay un sobreendeudamiento. Entonces, los fuertes rubros que están inmiscuidos es la hipoteca, es decir, el valor de vivienda, ¿no es cierto?, que se pague, los automóviles, si es que se han hecho en préstamo, y los gastos varios. Entonces, ahí tienes una carga mensual fuerte. Esos son los rubros más importantes. Tú priorizas, estos son un ejemplo. Tú tienes que identificar cuáles son los rubros más importantes a los que tienes que enfrentar. Entonces, si estás sobreendeudado y tienes una hipoteca alta, difícilmente, bueno, la alternativa es que dejes la hipoteca, lo cual es muy difícil porque te vas a quedar sin vivienda para ti y tu familia. Entonces, por más que sea el rubro más alto, tal vez no es el más fácil de dejar. Entonces, tenemos que ir a otros rubros de otra índole para ver cuáles son aquellos que me ayuden a pagar más adecuadamente la hipoteca o cuáles son otros ingresos que podría existir, ¿no es cierto? Muy bien, podemos pasar esta lámina, por favor. Aquí alguien hablaba de refinanciamiento. Aquí tengo un ejercicio de refinanciamiento. Como dije, el refinanciamiento tiene sus ventajas porque te ayuda a salir de un círculo de sobreendeudamiento. Pero la refinanciación no debería ser la primera alternativa, sino una alternativa, como se llama en banca, de última instancia. Es decir, cuando ya no tienes otras opciones de salida. Así que aquí en el ejemplo tenemos que tienes un sobreendeudamiento de 155,000, o que mejor dicho, el importe de 155,000 va a ayudar a poner en orden tus préstamos. Y entonces genera, si tú sumas las cuotas mensuales que tú entregas por cada préstamo y le conviertes a un solo préstamo a un periodo determinado, posiblemente la cuota va a ser mucho más fácil de manejarle en tus finanzas que si sigues pagando cuotas diferentes en diferentes préstamos. Esa es la refinanciación, es decir, acumulas tus deudas y conviertes los procesos a un valor presente más adecuado con una cuota que te permita sobrevivir este momento. Como digo, estos procesos de refinanciación
no son la primera opción. Deberían estar entre las opciones ya finales. ¿Por qué? Porque el momento que tú refinancias significa que no pudiste hacer frente a tus obligaciones. No significa que no sea una solución. Claro que es una solución, pero no es la primera solución, es la última solución. Continuemos, por favor, la siguiente lámina. Sigamos, por favor, en cultura financiera. Entonces, nosotros debemos comprender que el sector bancario, yo llamo al sector bancario a todo el que tiene que ver con la captación y colocación de dinero, que son los nombres correspondientes, ¿no? Captación es lo que el banco recibe de ti y colocación cuando el banco coloca en tus manos, por ejemplo, a través de un crédito. Entonces, cuando capta a través de una cuenta de ahorros, tú le entregas el dinero al banco, el banco está captando. Y el banco, con el dinero que tú le has entregado, va y coloca, o sea, entrega un crédito, hace una inversión a una persona, a otro cliente diferente que el tuyo, diferente que tú. Entonces, ¿en cuál de las dos partes estás más? ¿En la captación o en la colocación? ¿Estás entregando dinero, estás recibiendo préstamos? Eso es un poco lo que significa esta lámina. Y eso también hacen las instituciones financieras, que en nuestro país son bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de vivienda. Esos son los tres tipos de instituciones financieras que existen en el Ecuador este momento. No siempre ha ocurrido eso, ¿ah? Antes había otras instituciones financieras como sociedades financieras y otros tipos de organizaciones. Este momento hay estas dos. Continuemos, por favor. Otro tema importante que analizar son las tasas de interés. Y a veces decimos es que las tasas de interés están altas o están bajas. Y sin embargo, no analizamos la tasa de interés que nos cobran las casas comerciales, peor todavía un agiotista, o sea, una persona chulco, como le llamamos en el argot aquí, personas que te prestan dinero a cambio de tasas de interés sumamente altas. Y es que existen dos tipos de tasas. Las tasas pasivas y las tasas activas. La tasa pasiva es la que el banco te paga a ti cuando tú tienes una cuenta de ahorros, por ejemplo. Te paga, ahí dice, ¿no? Depósitos a la vista, 2.50. Eso te paga anual. Estos son siempre la tasa de intereses anual. Si quieres hacer de semestral, divides para 2. Si le quieres hacer trimestral, divides para 4. ¿No es cierto? Pero esa es la tasa de interés anual. Eso es lo que te paga el banco anualmente por tener el dinero tuyo. Y la tasa activa, en cambio, es aquella que tú le pagas al banco por tener su dinero, por recibir su dinero. O sea, si te dio un crédito, tú le pagas una tasa activa. En cambio, si él te dio un dinero, él te paga una tasa pasiva. Esa es la única diferencia. Sigamos, por favor, la siguiente lámina. ¿Por qué es importante determinar las tasas de interés? Porque ahí tú vas a ver, estas son, por ejemplo, las tasas activas, o sea, las que tú pagas al banco. Como tú ves, el banco te paga 2.50 y en cambio el banco cobra en un crédito, qué sé yo, 15%. Esa diferencia se llama un spread financiero, es lo que el banco gana, la diferencia de las tasas. Entonces tú dices, ay, pero está altísimo al 15%, al 20%, qué sé yo, ¿no es cierto? Lo más importante es que tú hagas el ejercicio de cuánto significa la tasa. Ustedes deben haber oído en el sistema comercial, en las empresas comerciales que dicen, venga y adquiera con cuotitas bajas su electrodoméstico o su ropa o su cualquier cosa. Ellos te están cobrando una tasa de interés muchas veces superior a la tasa que nosotros estamos viendo aquí. Ni se diga cuando estás hablando del chulco, de agiotistas, en donde la tasa de interés te dicen, yo le presto el dinero, pero págueme el 10% mensual. Eso significa, como hice el ejercicio hace un momento, ¿no? Que tienes que hacer la tasa anual. O sea, multiplicas 10 por 12,
te están cobrando el 120%, si es que te cobran el 10% mensual. Te están cobrando una tasa de interés anual del 120%. Mejor te endeudas en un banco que te van a cobrar el 20% o el 15%. Lo mismo tienes que hacer el ejercicio en las casas comerciales. Cuando te vas a endeudar, cuando te adquieres una tarjeta comercial y te dicen, venga por cuotas bajitas, el ejercicio que tienes que hacer es, ¿cuánto me cuesta el bien que estoy comprando? Por ejemplo, compro un radio de $100 y me dice, pague cuotitas de $12, entonces me está cobrando el 20% mensual, por ejemplo. ¿Estará ese adecuado con el del banco? ¿Será mejor, peor? Tú vas a ver que las casas comerciales te cobran más alto el interés que el sistema bancario. Esta es una excelente razón por la cual tú debes tener un historial crediticio adecuado para que no te cobren más de lo que debes pagar. Podemos pasar la lámina, por favor. Entonces, es importante que la persona tenga un buen historial, que sepa pagar, que aprenda a manejar sus finanzas, ¿no es cierto? Para eso necesita cumplir una serie de requisitos cuando se acerca a un banco. Por ejemplo, le piden una solicitud de crédito. En la solicitud de crédito le van a pedir varios temas que son muy parecidos al tema de planificación financiera que vimos hace un momento. Eso te van a pedir. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Cuánto usted gana? ¿Cuánto gana su familia? ¿En qué gastan? O sea, muy parecido. Si tú necesitas acceder a una operación bancaria, tienes que tener claro eso, sobre todo para ti mismo, ¿no? Bueno, los demás requisitos, documentos, eso depende de cada institución, pero te van a pedir referencias bancarias y comerciales. Es decir, ¿cómo usted sabe pagar sus deudas? ¿Cuál es su actitud de pago? Eso es lo primero que te van a preguntar. Entonces está bien que tengas es mi sugerencia, ¿no? Está bien que tengas un crédito bancario, está bien que tengas también un crédito comercial, que compres en una casa comercial, por ejemplo, compras un vehículo y la propia casa comercial te da opciones de pago. Hay pocas que hacen eso, la mayoría ya se manejan a través del sistema bancario, pero algunas todavía se manejan como comerciales, en cuyo caso tú puedes referir y decir, sí, yo compré un carro y pagué a tiempo, por lo tanto vengo a que me califique como un buen historial. También es importante manejar el buró de crédito, ¿no es cierto? El buró de crédito es una acumulación informática de todas tus operaciones registradas, tanto en el sistema bancario, ahora también en el sistema comercial, más también en las instituciones de servicios, por ejemplo, la luz, por ejemplo, tus impuestos, etcétera. Todo eso se acumula en la central de riesgos que maneja la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos al mismo tiempo ha permitido que las oficinas de buró de crédito, que son unas oficinas privadas, puedan dar información y analicen los riesgos de cada persona individualmente. Entonces tú puedes acercarte a un buró de crédito y decirle, bueno, yo quiero saber cómo está mi historial crediticio, cómo está mi calificación en la central de riesgos. Y la calificación es más o menos de 5 niveles. Desde ser un buen sujeto de crédito, que generalmente es con la letra A, ¿no es cierto?, hasta aquella persona que no puede pagar sus deudas, que eso ya es una E. También en las empresas, ¿no? Son calificadas. Y también los bancos son calificados. O sea, todo el mundo es calificado a partir de este historial.
Entonces, todos estamos todos los que tengamos, aunque sea una operación bancaria, por ejemplo, una cuenta de ahorros, todos los que tengan, aunque sea una operación bancaria, están registrados en la central de riesgos. Lo que pasa es que estás calificado como un buen sujeto de crédito o un mal sujeto de crédito. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando dicen estoy en la central de riesgos, sí, pues todos estamos. Pero si dices estoy en la central porque no he pagado, eso ya es otra cosa. Estás calificado como una persona que tiene un problema en la central de riesgos. ¿Ya? Y eso es algo que te va a afectar en todo. Inclusive te van a preguntar para un trabajo, para diferentes cosas. Oiga, ¿qué calificación tiene usted en la central de riesgos? ¿No es cierto? Además, ojo, esto es información ultra confidencial. Nadie puede acceder a esta información a menos que tú lo permitas. Entonces, no es que una empresa puede ir por su cuenta y ver en el buró algo que tú no lo hayas permitido. Bueno, los burós tienen sus formas de actuación, están regulados y por lo tanto, pues actúan de acuerdo a la normativa que tienen. Pero tu información, si alguien te dice, es que usted está en la central de riesgos, no, esa es información privada tuya. Esa es información personalísima que no tiene por qué estar en manos ni en boca de nadie. Y tú tienes que cuidar tu información de manera absoluta, porque con tu información hay gente que puede actuar mal, que puede, que puede mal utilizar tus datos, tu información, para temas que no son adecuados. Continuemos la siguiente lámina, por favor. Y eso nos lleva al último punto que vamos a conversar, que es el sistema financiero nacional, cómo está constituido en nuestro país, a dónde puedes tú actuar. Continúa, por favor, la siguiente lámina. No sé si en la siguiente lámina se ve mejor. En la anterior misma. Gracias, muy bien. Bueno, el sistema financiero nacional, tenemos que tomar en cuenta que algo que ya hablamos, yo voy a hacerlo lo más potable posible porque este es un tema profundo, ¿verdad? Que lo analizamos para comprender cuál es el alcance. Y el sistema financiero está dividido en dos grandes fases. Lo que es el bancario, que es el corto plazo, y lo que es el largo plazo, que es el mercado de capitales, como habíamos conversado. Entonces, en la parte bancaria, en el corto plazo, existen instituciones tanto del sector público como del sector privado, ¿verdad? En el sector privado, todas las instituciones financieras, sean de corto o largo plazo, están reguladas, significa que están supervisadas, que no pueden actuar por su cuenta, por una simple razón, porque están utilizando y manejan el dinero de las personas, de los ciudadanos, tu dinero y el mío. Por eso, estas instituciones son supervisadas. La Superintendencia de Bancos supervisa a los bancos, que si no me equivoco son alrededor de 25 bancos en nuestro país. En cambio, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervisa a las otras instituciones financieras, las cuales son principalmente cooperativas de ahorro y crédito, que son alrededor de 60, mutualistas de vivienda, que son alrededor de 4 en nuestro país, 4 o 5, y otras cooperativas de ahorro que en general suman alrededor de 600 instituciones financieras que supervisa la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esa es la diferencia. Ahora, el sector bancario supervisado por la Superintendencia de Bancos maneja cerca del 70-80% del mercado financiero de nuestro país. En cambio, las 600 u 800 instituciones que maneja la economía popular y solidaria están entre el 20 y 30%. Esa es la diferencia en cantidad y en números, ¿no? ¿Por qué es importante saber quién actúa?
Porque si tú tienes algún problema con un banco y el banco no te resuelve, tienes varias instancias que acudir, hasta la última que sería llegar al supervisor, a la superintendencia de bancos, porque es el ente regulado, es el ente supervisor, es el que supervisa que todas las cosas marchen bien. En el sector bancario también existe una instancia a la cual puedes acudir cuando tienes un problema con un banco, que se llama la defensa, el defensor del cliente bancario. El defensor del cliente bancario te ayuda cuando tienes un problema con un banco y el banco no te ha resuelto. Obviamente, un problema no es que tú no hayas pagado, eso no es un problema, eso es una falta de tu atención, de tu compromiso. Un problema sería si, por ejemplo, tú miras que los estados de cuenta, que tienes un problema con comprender cuáles son los códigos en el estado de cuenta. No sabes qué significan. Pues el banco tiene la obligación de darte información y si por esa situación se te genera un problema, siempre puedes acudir al defensor del cliente bancario. Además, el sistema financiero está obligado a presentar educación financiera, como el curso este que estamos teniendo, que es una obligación de los bancos capacitar a sus clientes para que ellos comprendan, conozcan y tomen las decisiones de manejo de sus finanzas. Podemos continuar la siguiente lámina, por favor. Entonces, cada institución, la que sea, tiene su propia directiva, sus consejos, sus gerencias, pero tienen instituciones alrededor suyo que miran que el sistema financiero se maneje adecuadamente. Ya hablé de las superintendencias, tanto de bancos como la de Economía Popular y Solidaria, pero también existe el COSEDE, que es el Consejo de Seguro de Depósitos. Este Consejo de Seguro de Depósitos garantiza que tu dinero que tú has puesto en una institución financiera regulada pueda regresar a ti si es que esa institución cayera en un problema propio de la institución. Es lo que se llamaba, es el seguro de depósitos, ¿no? Que me parece que es por $30,000. O sea que si tú tienes entre todo el sistema financiero alrededor de $30,000 y por alguna razón los bancos en los cuales tienes el dinero se caen, se quiebran, el COSEDE pues va a salir y va a responder por ese dinero, eh, por esa cantidad de dinero ante ti, ¿no es cierto? Ese es el seguro de depósitos. También tiene alrededor lo que son los burós de crédito, que son estas oficinas de información de análisis de riesgo, de cómo están los clientes de las diferentes instituciones. Y también tienes diferentes mecanismos por los cuales conocer a tu banco y las instituciones financieras. Si tú quisieras abrir una cuenta de ahorros o quisieras solicitar un crédito o quisieras hacer una inversión, tienes diferentes mecanismos para poder conocer al banco. Uno de ellos lo tiene expuesto las superintendencias, en las cuales se califica al banco en un ranking. Entonces dice, este es el mejor ranking, es un AAA, por ejemplo. Entonces el banco o la cooperativa que sea AAA significa que ha demostrado a través de una auditoría que es una institución que responde adecuadamente, en cambio, ella a los compromisos de sus clientes, que paga a tiempo, que tiene buenos niveles de solvencia, índices de rentabilidad. Bueno, existen una serie de indicadores financieros que tiene que responder cada institución para justificar qué tan buena o no es la institución a la cual se esté calificando. Entonces, todo eso tú puedes encontrar, es información pública. De esa manera, el cliente bancario tiene las oportunidades de conocer mejor su sistema, a sus instituciones y minimizar el riesgo de dónde confía su dinero y cómo maneja su dinero. La siguiente lámina, por favor.
Mi nombre es Elizabeth Arroyo. Aquí yo quisiera que si existe alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta este momento y si en algo les puedo ayudar, pues ustedes me escriban en el chat en los pocos minutos que nos quedan y mientras ustedes registran su asistencia en el link que está expuesto en el chat. ¿Alguna pregunta, por favor? A mis estimados participantes, si tienen alguna duda, por favor, les invito a que nos escriban por chat o si gustan levantar la mano, pues habilito los micrófonos Exactamente. a partir desde este momento, por favor, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Este es el momento, tengan la bondad. Sí, nuevamente envío el link de asistencia, por favor. Me gustaría, ¿qué es triple A? Me dice mi querida. Muy bien, Yenda. Triple A es aquella institución financiera, pensemos en un banco o en una cooperativa o en una mutualista, que ha sido calificada por un auditor externo y validada por la Superintendencia de Bancos y que son las mejores instituciones que hay. Triple A es la de mejor ranking, la de mejor calificación. Luego viene una doble A, luego una A, luego vienen B, C, D, o sea, hay un ranking, ¿no? Hay una forma de calificarlas. Entonces, la confianza, las empresas generan esa confianza. Entonces, doble A, triple A, una A, son instituciones solventes. En cambio, B ya tiene algunos problemitas. No significa que esté mal, pero una C sí ya está con algunos problemas más grandes, ¿ya? Eso es en forma general. Tengo otra pregunta aquí que dice, las asociaciones. El momento que tú dices asociación, bueno, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se divide en dos grandes grupos, las sociedades, las organizaciones financieras y las no financieras. Las financieras son las que conversé, las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas que suman alrededor de 800 en nuestro país. Pero la superintendencia también regula a otras organizaciones que no son financieras, que son asociaciones, por ejemplo, de agricultores, de pescadores, asociaciones gremiales, etcétera. Esas no son financieras, esas son como 12,000, o sea, de esas no estamos hablando. Tienes toda la razón que también son las asociaciones reguladas por la superintendencia, pero en la parte no financiera. Esas tienen otro mecanismo distinto. Aquí estamos hablando de finanzas, por eso no las mencioné. Muy bien. ¿Tiene un taller para jóvenes? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos talleres para jóvenes y para niños, justamente para finanzas saludables, para cómo empezar a generar desde que son niños unas finanzas saludables para su vida. Así que ustedes tienen ahí mis datos, nuestras redes, correos, bien nos pueden escribir y podemos con todo gusto hacer cursos in company, como se llaman, ¿no? Escuché sobre un seguro bancario. Esto aplica para una cooperativa de vivienda que está en liquidación ya desde más de un año y aún no devuelven el dinero. El momento que hablas de una cooperativa de vivienda, me imagino que no es institución financiera, sino que estamos hablando justamente de aquellas organizaciones de la economía popular y solidaria supervisadas por la superintendencia, por las CEPS, pero que no son financieras, ¿ya? Me imagino de eso, no sé a qué te refieres, porque son mutualista, es institución financiera, esa es mutualista de vivienda, pero y las otras son cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, cooperativa de vivienda me imagino que es del sector no financiero. Y claro, dependerá del problema que tienen. Eso es asesoría que se puede ver de qué se trata, ¿no? Pero eso es, por supuesto, un trabajo diferente del que estamos hablando, porque es verde. ¿Qué problema habrá tenido? ¿Ok? Igual, si es que necesitas asesoría, nosotros estamos a las órdenes para ayudar a revisar de qué se trata y encontrar la solución más óptima
para el tema que sea. ¿Cuáles instituciones financieras que sean confiables y que puedan pagar interés compuesto? El interés compuesto no te puede pagar ninguna. Las instituciones, ellas publican su interés anual. En el ejemplo que yo les daba para interés compuesto, eso significa que tú inviertes el capital por 60 días, por ejemplo, recibes el interés correspondiente, pero a los 60 días reinviertes, capitalizas el interés. Ahí estás tú convirtiendo en interés compuesto, pero el banco no te va a hacer ese trabajo. El banco te va a pagar el interés nominal anual que él haya expuesto. Y las instituciones financieras confiables son aquellas, como indiqué, todas están calificadas en un ranking. Ese ranking es el que te da el nivel de cumplimiento de la institución. Por lo tanto, tú puedes entrar a la página web de la Superintendencia de Bancos y mirar la institución que quieras observar y ver cuál es la calificación que tiene. Si es que es una calificación A, sea AAA, AA, una A, es una institución confiable. Si es una B, es confiable, tiene sus problemitas, como dije anteriormente. Muy bien. ¿Cuáles podrían ser los potenciales riesgos de invertir en repos? Un repo es una operación a cortísimo plazo que tú inviertes y te pagan una tasa de interés. Tal vez tú te refieres a uno de los grandes problemas que hubo justamente de falsedad, en donde les dijeron un repo va a pagar el 120%, o sea, mucho más que tu capital. Imagínate que tú invertías $100 y te iban a pagar $120, o sea, más de lo que tú invertías, lo cual sirvió para captación de dinero y después desaparecieron con tu dinero. Entonces el repo tiene ahora un valor de más o menos el 8%, que es una buena tasa de interés y que te ayuda a manejar una inversión de corto plazo. Y si es que el repo está garantizado por una institución bancaria supervisada, pues tu nivel de riesgo va a ser mucho menor que si fuera una institución que no está regulada. Dice, ¿hay talleres sobre liderazgo? Sí, tenemos talleres sobre liderazgo. Nosotros manejamos todas las áreas que son administrativas, es decir, educación financiera, empresas, emprendimientos, liderazgo, contabilidad, finanzas, por supuesto, marketing, comercio, desarrollo sostenible, turismo sostenible. El código a descargar el certificado es en el SUD, sí. Gracias por sus respuestas. ¿Es mejor invertir en una póliza en una cooperativa de ahorros que en un banco? He escuchado que es mejor el interés. Hay una máxima aquí con la que quiero cerrar, que es a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Así dice la máxima. Muy bien. Entonces, eso significa que mientras más interés te ofrezcan, acuérdate, tienes más riesgo de perder tu dinero. Entonces tú eres, con tu actitud de riesgo, eres tú quien va a determinar si es mejor una póliza en una cooperativa de ahorro que si tú la miras en la superintendencia y tiene una buena calificación, está muy bien. Te está pagando un mejor interés, entonces te va a ir mejor si es que es una institución que es confiable. ¿No es cierto? En cambio, si es una institución no confiable, tal vez te ofrece mayor tasa, pero tal vez no te pague. ¿Ya? Están haciendo varias preguntas sobre los certificados, ¿no es cierto? ¿Sí? Mis estimados participantes, el link de registro de asistencia fue enviado, por favor. El código me entregan el día de mañana, que será enviado vía WhatsApp con el link del video del día de hoy y la presentación, ¿sí? Por favor, las personas que puedan activar un minutito su cámara, les agradecería para realizar el agradecimiento fotográfico al Ministerio del Trabajo. Por favor, un minutito nada más. Encendamos nuestras cámaras, por favor. Agradecemos a Elizabeth por excelente ponencia y esperamos que el día de mañana nos acompañen en otro taller. Sí, otro taller con Elizabeth mismo, pues, para alimentar nuestros conocimientos. A ver, por favor, un minutito nada más encendamos la cámara y a la cuenta de 3, pues, me regalan una pequeña sonrisa. ¿Sí, por favor? Entonces, a ver,
A la cuenta de 3, por favor. 1, 2 y 3. Muchas gracias por su participación. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Eli. Nos quedamos un ratito aquí en sala si tienen alguna duda, algo al respecto, ¿sí? Hasta pronto. Que pasen muy bien. Un gusto